Casi. Ujú. ¿Y cómo no obedecen?
buenas tardes, buenas noches a todos, todas quienes se han comunicado a través de este webinar. Siéntanse bienvenidas y bienvenidos del país del cual proceden. Es un enorme placer para nosotros contar con vuestra presencia, teniendo en cuenta sus recargadas agendas, para hablar sobre una temática que es común en nuestra región y que está asociada a la inseguridad ciudadana, al crimen organizado. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, nuestros países son foco del alto índice de criminalidad. Algunos que vivimos del Ecuador, considerado hace algunos años como la isla de La Paz, lamentablemente en estos momentos es considerado como uno de los más violentos de la región. Y es por eso que una serie de organizaciones cristianas hemos creído conveniente poder abrir estos espacios para dialogar y acompañarnos en esta problemática que nos afecta a todos y a todas. Por ello es que estamos iniciando una serie de webinars bajo el título Iglesias cumpliendo su misión en comunidades de alta violencia e inseguridad. Nuestra más sincera solidaridad a nuestras comunidades, ciudades, países, iglesias, que en este contexto de violencia han sido agraviados, han perdido algunos seres queridos o han sido víctimas de los embates del crimen, como son el secuestro, la extorsión, las vacunas conocidas en otros lugares, incluso hasta los homicidios. Y en esta jornada vamos a iniciar con el primer webinar, casualmente, una serie de 3, que más adelante nos van a estar haciendo alusión, el nombre de los 2 siguientes, pero el primero que tiene que ver con cómo prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Es decir, qué estrategias, buenas prácticas podemos utilizar para prevenir este flagelo. Así que permítanme, antes de iniciar con unas palabras de oración, mencionar que esta iniciativa, esta convocatoria, ha sido impulsada por una serie de organizaciones como es la Red Pastoral y de Liderazgo Eclesial e Iglesias por la Construcción de la Paz y la Reconciliación en América Latina, asimismo por la plataforma CREED, que es la Coalición Regional de Educación Diaconal, integrada por las siguientes instituciones: TIRFON, Nacional Paz y Esperanza, Misión Alianza en Noruega en Ecuador y las sociedades bíblicas en Ecuador. De igual forma, esta iniciativa está integrada por el Movimiento con la Niñez y la Juventud a nivel regional, asimismo con el capítulo Ecuador, y de igual por el programa de Iglesias con la Niñez de World Vision Ecuador. Así que están todas bienvenidas y bienvenidos, y le doy el uso de la palabra a nuestra compañera Lisbeth. Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos que se han unido a esta reunión, a este conversatorio, a esta iniciativa, que es una serie de 3 sesiones que vamos a compartir. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y encomendando este tiempo de reflexión también, y que el Señor pueda mover nuestros corazones a la acción, estemos donde estemos, y que con cada acción, de hecho, vamos a sumar para ser iglesias que trabajan en favor de la niñez, la adolescencia y la juventud. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por la vida y la experiencia de nuestros hermanos, hermanas que están en distintos lugares, Señor, acompañando pastoralmente a familias y comunidades, a niños y niñas, Señor. Gracias. Gracias porque también nos permites este espacio de formación donde podemos compartir, escuchar de estas buenas prácticas, de estas lecciones aprendidas que tú has permitido a mis hermanos y hermanas que van a estar presentes en esta sesión. Y Señor, gracias porque sabemos que tú nos vas a mover a la acción, a una acción conjunta, a una acción guiada por ti, a una acción, Señor, que se mueve en favor de las niñez, y que finalmente, Señor, nos ponemos en tus manos para ser esos
generadores de paz, Señor, esos buscadores de la paz en donde estemos. Y nos has pedido orar, Señor, por nuestros lugares donde estamos viviendo, para que sean bendecidos, y eso hacemos, Señor. Aún en medio de la difícil condición, creemos que tú vas a reinar, creemos que tú, a través de nuestras acciones, te vas a manifestar. En ti confiamos. Gracias por todas las organizaciones que vienen realizando este trabajo, por todas las iglesias que vienen caminando juntas, Señor, para atender a familias y comunidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Doy pase a Dani, que nos va a presentar los expositores. Muchas gracias, Liz, y un saludo a todos nuestros amigos, hermanos, hermanas, familia que está extendida en todos los países de Latinoamérica. Y gracias por ser parte de este tiempo muy especial. Bueno, tengo el privilegio el día de hoy de poder presentar a nuestros expositores. Tenemos 3 expositores que nos van a acompañar y pues en primer lugar vamos a recibir a la pastora Laurita Saa Orellana. Ella es pastora de la Iglesia Cuadrangular de Monte Sinaí, aquí en Guayaquil, Ecuador. Es miembro de la directiva de Sociedades Bíblicas Unidas, también miembro de la directiva de la Fundación ECHAT, una mujer con un liderazgo que ha marcado las comunidades en donde ella ha podido participar. Y hoy tenemos el privilegio de escucharla con todas las experiencias que ella ha vivido y nos puede fortalecer y animar para poder seguir en este camino. Gracias, pastora, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación, mi hermano Dani, y voy a presentar mi tema que tiene que ver cómo las iglesias responden ante las comunidades en las cuales nosotros nos desenvolvemos, porque han sido comunidades y siguen siendo comunidades muy, muy complejas. ¿Sí? El tema general es la iglesia cumpliendo su misión en contextos de alta violencia y vulnerabilidad. Y para comenzar, yo quisiera hablar un poco acerca de lo que es la violencia social, y porque es precisamente ese tipo de violencia el que a nosotros nos está perturbando, no solamente en la comunidad de Monte Sinaí, sino también en todo lo que es la costa ecuatoriana. Por favor, siguiente diapositiva. Carolina, cuando me refiero a violencia social, no, estoy hablando de esa violencia que impacta, esa violencia que daña, ya sea a un grupo de personas o a una comunidad. Entonces, estos tipos de violencia son diversas. No podemos hablar de un solo tipo de violencia porque todo esto afecta especialmente y tiene que ver con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta violencia social la viven los chicos, violencia en el hogar, violencia de pandillas, entre pandillas, hay conflictos armados entre pandillas también, hay desplazamientos forzados aquí en mi país, especialmente en lo que es zonas del noroeste, como Sociovivienda 2, Flor de Bastión, Bloque 6, etc. Ahora, el contexto en el que se desenvuelve la Iglesia del Evangelio Cuadrangular es precisamente Monte Sinaí. ¿Sí? Y cuando hablo de Monte Sinaí, estoy hablando de un gran asentamiento urbano. Es el más grande, tal vez, que está ubicado al noroeste de Guayaquil y que muchos dicen que sobrepasa, ¿no? El número es casi como una ciudad. ¿Sí? Ahí hay muchísima gente viviendo en las diversas cooperativas. Ahora, ¿cuál es el problema de Monte Sinaí en cuanto a la violencia? Condiciones de salud mínimas. No hay agua, no hay alcantarillado, las calles están sin asfalto, las escuelas públicas y colegios son poco atendidos. En esta época de invierno están algunas con lluvia, con monte, con insectos, ¿no? Hay muchos problemas, pero también otro problema, no solamente es el abandono de los padres. ¿Por qué? Porque los padres, como son personas de escasos recursos, tienen que dirigirse a las partes donde están las fábricas, que están ubicadas lejos de su lugar de trabajo y que por lo tanto ellos llegan tan cansados que no atienden a los hijos. ¿Sí? Algunos llegan solamente al Facebook, al TikTok,
y no atienden a los hijos. Siguiente, por favor. Ahora, siguiente diapositiva. Entonces, todo este tipo de violencia de los chicos, el abandono de sus padres, hace que ellos estén desamparados, ¿sí? Muy desamparados ante personas muy maliciosas, ante personas que quieren que ellos participen en sus actos. Y nosotros, quienes estamos allí, los pastores, pastoras, líderes, lideresas en nuestro sector, somos conscientes de esta violencia social, somos conscientes de una violencia social que es diversa, y lo que estamos tratando de hacer es de contrarrestar esta situación y también dar respuesta para atacar esto que está dañando, que está produciendo la violencia y de alguna manera bajar el nivel de la intensidad de la violencia. No podemos hacerlo todo. Somos pastores, pero prácticamente no tenemos mucho apoyo, que digamos, ¿no? Porque para nosotros siempre es muy importante la proclamación del Evangelio porque creemos que el Evangelio es el que tiene respuesta, ¿ya? Ahora, también sabemos que la predicación del Evangelio no solamente es hablar de Cristo y predicar y nada más, no, nosotros sabemos que tiene que ser una actuación integral, ¿sí? En el tiempo, con las circunstancias, de acuerdo a lo que dice Santiago 2, 14, 17. Es decir, nosotros ayudamos, pero también nosotros estamos prestos para actuar, para nosotros participar con la iglesia y la comunidad para resolver estos problemas. Siguiente, por favor. Ahora, como ya dije, nosotros como iglesia estamos mirando cómo, de qué manera bajamos el nivel de violencia, pero también es necesario que todos recordemos cuáles son las causas de este reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de bandas y de los grupos GDO. Ya dijimos de lo que está ocurriendo en el sector, pero hay problemas también que son estructurales, que por eso digo, aunque nosotros apoyamos, no podemos dar respuesta a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Cuál es el problema? En nuestro sector no hay, como diríamos, la educación no es atendida. Hay pocos cupos para matrículas, pero también hay altas tasas de deserción. Yo tengo aquí un dato, ¿no? Que en este momento, actualmente, hay 450,000 niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años que están fuera del sistema educativo. Otro problema es que los jóvenes no tienen trabajo. Se hizo una encuesta y el 59.8% de los jóvenes encuestados entre 18 y 24 años no tienen trabajo. Algunos de ellos están buscando trabajo por un lapso entre 9 meses y 2 años. Imagínense ustedes toda esta preocupación que ellos tienen. Hay un aumento en la tasa del empleo infantil. Son niños que están vendiendo caramelos, dulces, aguas en los buses. Hay un índice de 370,000 niños trabajando en el 2024. Hay violencia psicológica y sexual. Estas violencias sexuales han sido denunciadas. En el 2024, solamente de adolescentes, hubo 51,235 denuncias. Y los que no denuncian, y los que se quedan callados, ¿por qué? Porque el abuso ha sido cometido por alguien de la familia y prefieren quedarse callados. No hay cuidado en el entorno. Como ya dije, hay baja promoción de políticas públicas y por eso las calles, la falta de agua, falta de alumbrado, etcétera, etcétera, son múltiples. No hay una visualización de promociones al alcanzar un éxito. Todos tienen bajos salarios. Mucha gente está por bajo el nivel del salario mínimo vital aquí en nuestro país. No hay poco preocupación del entorno psicosocial, pero como ya les dije, carencia de agua, alcantarillado, pavimentación, y tampoco tienen acceso a eventos culturales, aprendizajes de pintura o arte, algo que les pudiera a ellos a mantener su mente ocupada. Siguiente, por favor. Miren, si se dan cuenta, los problemas son múltiples y es por eso lo que está ocurriendo acá en mi país. Que los niños, niñas y adolescentes son reclutados. Y en un comienzo
tenemos que fijarnos que estos factores, los que mencioné, de educación, salud psicoemocional y todo lo demás, se constituyen en factores de riesgo muy notables en Monte Sinaí, pero también en varias provincias de la costa ecuatoriana, que tienen características similares y que en este momento son muy vulnerables. La lluvia ha causado estragos en muchos lugares aquí en el Ecuador, y provincias como Manabí, Esmeraldas, El Oro han sido afectadas. ¿Y qué pasó? Se disparó el asunto de las bandas que han tomado control y están reclutando a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y la violencia social es cada vez más fuerte. En un comienzo, hace apenas un año y medio, no más, los enrolamientos, o mejor dicho, el reclutamiento era por la fuerza en los colegios, porque se les obligaba a vender droga dentro del colegio, ¿sí? Se podía, había una ley que decía que uno podía tener una mínima cantidad de droga para consumo, y muchos llevaban mini, ¿cómo diríamos? Sí, la mini venta de drogas a los colegios y obligaban a los compañeros a vender. Pero ¿qué pasó? Que el reclutamiento ahora es mayormente voluntario. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Las promesas, el ofrecimiento de las bandas hacia las personas vulnerables, hacia estos jóvenes que no tienen trabajo, hacia estos niños que están fuera del sistema educativo, hacia estos jovencitos que no son atendidos por sus padres, es diverso. Miren, les regalan motos, les regalan dinero, les ofrecen tener chicas del sector. Hay chicas que son reclutadas también para convertirse, como quien dice, en las niñas de las bandas, ¿no? Y es triste porque son jovencitas que van desde los 13 años en adelante. Ahora, ellos están, en cierta forma, satisfaciendo esas necesidades que tanto las familias como las iglesias hemos descuidado. ¿Cuáles son esas identidades que hemos descuidado? Identidad, ¿con quién estamos identificados? ¿No? Nuestra identidad como creyentes es estar en Cristo, ¿no? La familia es ser la familia Gómez, la familia Arauz. Antes de pertenecer a una familia era muy importante. Con este descuido de los padres y las múltiples separaciones que hay, y hogares que son reconstruidos de 2, 3, 4 veces, imagínense ustedes, no hay identidad en los chicos, no hay un sentido de pertenencia a un lugar, no hay tampoco una celebración por las metas alcanzadas. Si ellos pudieran celebrar los éxitos de los chicos cuando se gradúan, por ejemplo, del colegio, cuando salen de la escuela, ¿no? Si la iglesia celebrara con ellos, sería fantástico, pero no está ocurriendo eso. ¿Qué pasa también? A veces las familias o la misma iglesia deja de aceptar los errores. O sea, como que hemos perdido de vista que los seres humanos tenemos imperfecciones y que por lo tanto nosotros tenemos que trabajar en esos errores para que ellos sean mejores cada vez. Las bandas los aceptan como son. Es más, les interesa captarlos, ¿no? No hay provisión por parte de algunos padres, y todo esto hace que los chicos se sientan atraídos. Ellos van voluntariamente así a las bandas. Se sienten parte, se sienten identificados y adquieren estas bandas una fortaleza que antes no tenían. Imagínense, ahora ellos están mirando hacia los niños más chicos, niños de 9 años, que se constituyen en aquellos que están, como diríamos, siendo los que vigilan cuando alguien nuevo ingresa al sector. Y además de eso, están yendo como en una especie de escalafón, ¿no? Comienzan con grados menores hasta el grado mayor. En las iglesias nosotros no tenemos algo parecido, no tenemos algo que haga que los chicos se sientan bien, o que nosotros los vayamos premiando o permitiendo que ellos se sigan desarrollando como buenos creyentes. Entonces, todo esto está provocando que el reclutamiento sea cada vez mayor. Hasta el año anterior, como ya les dije, todavía había algo de forzado, pero ya quizás a partir de junio las cosas cambiaron.
Los chicos van voluntariamente. Y el problema mayor que existe es la cantidad de chicos que están siendo involucrados en bandas y también algunos de ellos en sicariatos. Fue notable en mi sector, en Monte Sinaí, cuando un chico de 13 años fue abatido por los militares. Pero este chico ya había matado 2 veces antes y solo tenía 13 años. ¿Sí? Aquí en Ecuador están ocurriendo cosas que no se habían visto antes. Precisamente ¿por qué? Por el abandono de los chicos, por la violencia social y por otros múltiples factores. Siguiente, por favor. Ahora, ante todo este gran problema, porque en realidad es un gran problema que nosotros tenemos, ¿sí? La iglesia se ha unido, al menos habemos grupos de iglesias que estamos trabajando. Otras iglesias, en cambio, han preferido encerrarse. Y cuando las iglesias se encierran, no contribuyen a la solución del problema, sino que más bien se forman como pequeños grupos, como pequeños guetos cristianos que no se llevan con el resto del mundo y que no afrontan esa realidad. Quisieran quedarse solamente encerrados en las 4 paredes, pero los que decidimos estar afuera sabemos perfectamente que hay un mundo al que se debe ayudar. El Señor nos llamó para que nosotros seamos sal de la tierra y luz del mundo, y por lo tanto la luz no puede estar encerrada en las 4 paredes. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, se ha estado trabajando en lo que es la salud emocional, porque hay mucho miedo, hay mucha angustia, hay mucho temor, no solamente en los padres de familia, no solamente en las personas del sector, sino también en los chicos. Los chicos a veces no salen, los padres, algunos salen y para que los chicos no salgan a la calle y no se involucren, los dejan encerrados con candados. Los chicos que no son encerrados con candados salen a la calle a jugar y ahí está la persona lista para mirar y para ver cuál es el más pilas como para involucrarlo y reclutarlo. Por eso nosotros estamos trabajando cómo vencer la ansiedad, el temor, el miedo en esta circunstancia tan compleja. Estamos trabajando en educación. No podemos crear escuelas, no tenemos los fondos, pero sí podemos crear cursos de nivelación, cursos de inglés, cursos de matemáticas para ayudar a los chicos a nivelarse y que no abandonen el colegio porque la tasa de deserción escolar es demasiado alta. Estamos ayudando en nutrición. Hay niños que porque sus padres están trabajando están desnutridos, hay otros que van a los colegios y a las escuelas sin desayuno. Entonces trabajamos en esto, en proyectos de nutrición, emprendimientos para los padres, pero también emprendimientos para los jóvenes que no consiguen trabajo, emprendimientos como electricidad, arreglo de aparatos eléctricos, algo de belleza, pastelería, etcétera, etcétera. Hemos tenido buenos resultados. Deportes, esta época de vacaciones prácticamente nos volcamos a organizar como es grupos o campeonatos para que los chicos estén entretenidos y no sean llamados por las bandas o grupos GDO. Hemos entregado también alimentos en ciertos sectores, como Sociovivienda 2. La gente tiene miedo de salir. Hubo un momento por el asesinato que hubo, creo que más de 20 personas fueron asesinadas, masacradas. Imagínense, en un sector la gente no quería salir, ni siquiera comprar a la tienda. Y se recogió alimentos para enviar allá. También se ha trabajado con filtros de agua por la calidad del estado de agua, es agua de tanquero. Y a veces trae impurezas, se han entregado filtros de aguas. Hay trabajos con adolescentes, con jóvenes para prevención de violencia. Muchas iglesias estamos trabajando en esto. También hemos dado charlas, talleres a la comunidad, se han formado escuelas para padres. Quisiéramos tener todo el material posible, pero gracias a Dios porque tenemos la palabra y de la palabra podemos sacar muchísimas enseñanzas para ellos. Y algo fundamental para nosotros es el trabajo en redes sociales, en redes eclesiales. A través de las redes eclesiales
nosotros podemos trabajar y cubrir amplios sectores en el noroeste, ¿sí? Estas redes eclesiales que formó Misión Alianza Noruega hace muchos años son como un pilar que sostiene muchísimo del trabajo que las iglesias estamos realizando en la parte noroeste. Pero también, gracias a Dios, hay muchas organizaciones que están apoyándonos y nosotros pues estamos dando lo mejor de nosotros y lo más que podemos. La iglesia, a pesar de que ha tenido temor, es capaz de vencer el temor y recordar que en contextos de violencia y de alta vulnerabilidad hemos sido llamados y somos llamados a florecer en el lugar donde Dios nos ha ubicado. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Bien, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Pastora Laurita, por esta intervención. Realmente es desafiante lo que está pasando, pero también es importante la respuesta que como iglesia podemos dar y nos alegra que en su comunidad, los hermanos, hermanas se han unido y algo que rescató muy importantemente es el trabajo en red, ¿no? Así que gracias por darnos esa luz, esa palabra de aliento en el proceso. Y seguimos con esta oportunidad de poder conocer más de lo que está ocurriendo. Y yo creo que pueden dejarnos también, aprovecho para pedirles a nuestros hermanos que se han conectado, amigos, pueden dejarnos allí sus preguntas, sus inquietudes. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, donde vamos a poder tratar de ir resolviendo esto. A continuación queremos presentar a uno de nuestros hermanos también que nos puede compartir sus experiencias. Él es de la República del Salvador. José Gerardo Reyes Castillo es de la Iglesia Bautista en Familia y también es miembro de Paz y Esperanza El Salvador, pastor asociado y facilitador del equipo impulsor de la red de pastores que se están organizando a lo largo de Latinoamérica, en este caso en Centroamérica. Le agradecemos mucho su participación. Es miembro de otras organizaciones cristianas como Semillas de Nueva Creación y también de la Unión Bíblica de El Salvador. Todo esto comprometido siempre él con la misión integral en con las comunidades más vulnerables. Gracias, Gerardo, por estar aquí. Bienvenido y eres uno más de los que nos puede aportar grandemente en este diálogo muy interesante. Gracias, Gerardo. Gracias a ti, Dani, y a pues los hermanos y hermanas que están organizando este importante foro. Pues mi agradecimiento por tomar en cuenta esta experiencia desde acá, desde El Salvador. Fraternos saludos a todos los que están conectados y quieren pues escuchar de pues, lo que Dios está haciendo en otros contextos para también poder aplicarlo en, en ese lugar donde Dios los llamó y están sirviendo. Considero que es oportuno esta reflexión, esta conversación que tenemos en el contexto, en el marco todavía de esta semana de Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos empodera como aquellos primeros apóstoles para poder seguir, dar continuidad a la misión de Dios y esa es mi esperanza, mi llamado. Y pues quisiera aportar un poco de la experiencia salvadoreña, compartirles que quizás ustedes están un poco enterados de las noticias acá en El Salvador últimamente. Eh, Hay muchos cambios acá con respecto al tema de seguridad, pero hay también un trasfondo y también otro lado de la historia. Entonces quisiera compartir un poco de cómo la iglesia es convocada por Dios para prevenir el reclutamiento de los niños y niñas y adolescentes. Y, y bueno, quisiera compartir un poco, porque nosotros como El Salvador hemos sufrido mucho. Hemos pasado de un contexto de violencia eh, desde, bueno, desde la historia reciente nos dice, pasamos casi 50 años en dictadura militar,
desde la década de los 30 hasta, a inicios de los 80. Fueron casi 50 años de dictadura militar que fue derrocada luego de un conflicto muy duro que pasamos en El Salvador, un contexto difícil de guerra civil, 12 años. Pasamos en guerra civil en la cual pues nuestra sociedad se desangró. Se habla de 80,000, una cifra de 80,000 fallecidos en esa guerra, la mayoría civiles. Y luego, después de que hay una negociación, también con el acompañamiento de muchas eh, naciones del mundo, llegamos a la firma de los acuerdos de paz a inicio de los años 90. Pero caímos, tristemente, por una mala gestión de la posguerra, caímos en una guerra social que luego de la firma de los acuerdos de paz, hasta hace unos años, pues los salvadoreños y las salvadoreñas estuvimos sometidos bajo un fenómeno fuerte de pandillas. Esa fotografía que ustedes ven ahí es de uno de los espacios que tenemos en una comunidad en el Gran San Salvador, en la ciudad de Soyapango. Hay una comunidad en la cual se reúnen niños, jóvenes y practican el baile, practican estos bailes modernos que les atrae mucho a los jóvenes. Quisiera que pudiéramos pasar a la siguiente lámina. Son imágenes, no tenemos mucho contenido, pero sí quisiera ese contexto un poco que les estaba compartiendo de los 50 años de dictadura militar, más de 10 años de guerra civil y otros casi 30 años de guerra social. Hizo que generaciones de niños crecieran en entornos de alta vulnerabilidad. Y ahí pueden ver esa imagen. Eso era el pan diario en las comunidades, donde la respuesta del Estado era represión. Y la represión a todos los niveles. Venía gobierno tras gobierno declarando la guerra a las bandas, a las pandillas, y no encontramos solución. No encontramos solución. ¿Pero por qué? Porque a la base teníamos una estructura de desigualdad social y económica muy fuerte. Entonces, por favor, la siguiente lámina. Entonces, eso ya mencionó también la pastora Laura, que eso determina la vida de los niños y niñas. Ahí podemos ver un recorrido histórico de varios años en los cuales se encuentran ahí los niveles de pobreza de El Salvador desde la década de los 90, ese es inicio de los 90, ya salida de la guerra, el 52%, según cifras oficiales, estaba en pobreza. Actualmente, pues no tenemos un dato estadístico. El más reciente que encontré yo fue del 2023 y sí, ya pues los niveles de pobreza ya rondan casi el 30%. Entonces, si ustedes ven que es vivir en una sociedad desigual, bueno, ahí también un dato del coeficiente de Gini. Entonces también nos dice que la mayoría de población estamos con una fuerte desigualdad. Eso lo que hace es que las familias se quiebren, se desintegren, haya una descomposición social, incrementa la migración. Los salvadoreños tenemos nuestra tercera parte de población viviendo fuera de nuestras fronteras, mayormente en los Estados Unidos. Esta desigualdad y también un poco luego de la guerra, los estados y gobiernos que tuvimos se empujaron tanto al crecimiento económico, creando las condiciones para generar riqueza y muy poca atención social. No era escasa todas las oportunidades y la seguridad social que teníamos, precarias, sistemas de salud, educativos. Entonces eso crea falta de oportunidades, no teníamos mano de obra calificada, y pueden imaginar el país con también una estadística
grande de inversión extranjera y eso pues mete una gran presión a la sociedad. Entonces eso genera que la violencia, la siguiente lámina tenemos una estadística de también de por lo menos de los años 2000 al 2022, la cifra de homicidios. Nosotros en el año 2015 fuimos el país más inseguro, con más altos índices de homicidios a nivel mundial. Y eso que somos un país que no estaba en guerra en el 2015. Tenemos más de 105 asesinatos por millón por cada 100,000 habitantes. O sea, fue una situación bien difícil, alarmante. Fue una situación que lamentablemente nos hizo que creciera la desconfianza en, entre la sociedad, entre las familias. Había, como les digo, una desarticulación familiar por el tema migratorio, tanto por factores de violencia como causas de económicas. Entonces las familias se desintegran y ustedes ven, los niños son los que más sufren. Y lamentablemente, eh, como sociedad tocamos fondo. Y ahí pues, yo menciono en varios espacios con pastores y líderes que la iglesia también tiene que hacer pues una mea culpa. Lamentablemente la iglesia pues se desconectó de la realidad. Pues no aprovechamos a atender a esos niños, a esos jóvenes que estaban en estos espacios sin orientación de un padre, como les digo, sistemas precarios educativos, una alta acoso del gobierno hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces, como iglesias no pudimos dar una respuesta. Por eso ahí vemos los datos, tanto económicos como de homicidios, como de desigualdad, que hicieron que este fenómeno se profundizara. La siguiente hoja, por favor. Entonces, para concluir un poco de contexto, vemos a los niños y niñas en entornos de vulnerabilidad. Veíamos a niños pues excluidos socialmente, con una gran precariedad como les digo, de sus eh, servicios públicos. No habían una educación de calidad, no había poco acceso a oportunidades. Y sumado a ello, los niños eran acosados, tanto de las estructuras criminales para captarlas, como también del Estado por vivir en esas zonas de alta vulnerabilidad. Hay estigmatización y pues lastimosamente, muchos niños, muchos jóvenes vieron una opción entrar a estas estructuras criminales, ya que no veían otra oportunidad para obtener ingresos. Y eso ponía, como le digo, a los niñez en un entorno de alta vulnerabilidad. Lastimosamente, vuelvo y repito, la iglesia en este entonces, pues no llegamos a atender a los niños, nos faltó, porque la iglesia siempre ha estado abierta, ¿va? Pero pedíamos que la gente llegue. Pero ahora la estrategia nuestra es salir al encuentro de la comunidad, de los niños, de las niñas. La siguiente lámina, por favor. Entonces, como les digo, este contexto hacía fácil, ¿verdad? Hacía fácil que un niño o una niña optara hasta de forma voluntaria, por entrar al fenómeno de las pandillas. Pero también hay otras modalidades que existieron en ese entonces. Habían engaños y manipulación. Eh, pues los niños al ver a estos líderes o a estos jóvenes que ya tenían ya su rato en estas estructuras, pues los veían con dinero, los veían con armas, los veían con las mujeres. Incluso la sociedad civil les tenía miedo, o sea, había un poder en ellos. Y pues muchos niños, muchos jóvenes se sintieron atraídos por ellos. Y por supuesto, las estructuras
buscaban nutrirse de cada vez más niños. ¿Por qué? Porque a esa altura las leyes, estamos hablando en estas fechas del 2010, un poco más atrás, las leyes estaban que los menores, las penas eran pocas, eran bajas las penas. A veces pasaban que 6 años máximo un joven ingresado en un centro de readaptación de menores y acogiéndose a un programa podían salir rápido o llegaron casos que estas estructuras tenían sus bufetes de abogados para liberar y agilizar los procesos de salida. También vimos y conocimos testimonios de amenazas, de que les reclutaban por bajo la amenaza que si no ingresaban podían atentar contra las familias. Había también en los centros escolares coacción directa hacia los niños entre sus mismos compañeritos que ya eran parte de las estructuras para que fueran parte. Igual los amenazaban, que los iban a golpear, que tenían que hacerlo. Había una coacción directa. Y también por la socialización que existía. Pues ellos crecieron, vivieron ahí, tenían sus vecinos, muchos hijos de pandilleros, pues por medio de la socialización nacieron así, crecieron en ese ambiente y era su ambiente natural. Ahí. Y muchos fueron parte de estas estructuras. Pero lamentablemente conocemos casos de niños, niñas, adolescentes que ingresaron a este fenómeno de la pandilla por falta de recursos económicos en sus hogares, por una medicina, por una bolsa de comida, por ropa, por un par de zapatos. Muchos niños ingresaron, lamentablemente, a las pandillas. Y pues ustedes ya se imaginarán, estando dentro de esta estructura, los niños o los jóvenes que ingresaban les ponían pruebas. Ya mencionaba la pastora Laura, ¿no? Eso pasó aquí en El Salvador también. Les obligaban a asesinar, les obligaban a recoger la extorsión, los ocupaban en la primera fila para enfrentarse con la policía, etcétera, etcétera. Y muchos niños y niñas fallecieron y pues actualmente están encarcelados por este tema. Pero bueno, de ahí ha pasado pues que en los últimos 3 años el gobierno actual eh, pues cambió la estrategia y pues se fue de choque con ellos. Entonces les declaró la guerra. Y bueno, no sé si ustedes han podido observar las noticias. eh, Se hizo una declaratoria de estado de excepción hace 3 años. Hace 3 años ningún salvadoreño tiene derechos constitucionales, entonces eh, se fueron directo contra ellos. El último dato que yo pude ver, fuente oficial, hablaba de 83,000 pandilleros capturados, encarcelados, que por el hecho de ser tipificados pandilleros, las penas cambiaron, ahora son 20 años solo por el hecho de ser miembro, y si le perfilaban como un área, un rango de liderazgo, ya duplicaba esa pena. Entonces, en este contexto difícil, que muy lamentable, pero tener que presentarlo, porque esto me da pie a mostrar que como iglesia tenemos una gran área de misión, tenemos un gran reto y un gran llamado de Dios para salir al encuentro y tener un rol que verdaderamente podamos transformar la vida de muchos niños, niñas y adolescentes y evitar todo esto, esta triste historia que les comenté. Quisiera que fuéramos a la siguiente lámina para presentarles que cuál debe ser el rol de la iglesia. El rol de la iglesia debe ser de salir de nuestro área de confort, de nuestra comunidad, de nuestras liturgias y salir al encuentro de los niños, niñas y adolescentes. Fortalecer los entornos de los niños, niñas y adolescentes. Eh, Enfocarnos en la prevención, porque ya mencionaba la pastora Laura, las necesidades son infinitas. Como iglesia no podemos asumir el rol del Estado,
pero sí podemos tomar algunas acciones para poder transformar, como les digo, estos entornos de comunidades violentas. Ahí es una casa municipal donde con unos hermanos la hemos tomado y, perdón, la hemos convertido a una casa de la niñez. Otros le llaman casa de paz, un espacio en el cual los niños y niñas llegan y es espacio desde ellos. Ellos pueden pasar el tiempo ahí, ocupar pues algunos recursos que nosotros mismos podamos facilitar para hacerlos crecer, acompañarles, hablarles de cómo sus derechos son importantes, exigirlos, aprenderlos y desarrollar programas de prevención. Quiero mostrar otras imágenes en la siguiente lámina. Pues nosotros, nuestro principal insumo es la fe, la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo sembrar esa semilla de esperanza, de amor, y quizás aquello que los niños no tienen en su casa, pues como les mencionaba, ¿verdad? Las comunidades siguen igual, ¿verdad? Quizás los jóvenes que estaban en el fenómeno de las pandillas ya no están, ya no los están acosando, ya no hay allí eh, pues presencia de ellos, entonces la iglesia puede llegar. ¿Por qué? Pero las condiciones quizás de violencia, las condiciones sociales, la precariedad todavía existe, como son raíces profundas, estructurales. Eso no cambia de la noche a la mañana, pero a partir de los recursos con los que la iglesia cuenta, todo el amor, que es el motor de todo cristiano y cristiana, para compartir nuestra fe y mostrarles otra opción a los niños. Entonces, fortalecer esos entornos protectores, hablarles de sus derechos, desarrollar programas encaminados, adecuados a su edad, a su entorno. Eso es lindo que podamos hacer. La siguiente, por favor. Otro entorno en el cual, bueno, ahí podemos ver imágenes donde con una lata de pintura en sus mismas comunidades precarias podemos despertar los sueños y la esperanza en los niños, empoderarlos, darles ese deseo de que ellos pueden crecer hasta donde ellos mismos puedan permitírselo. Claro, con el acompañamiento de la iglesia, de los hermanos, los líderes, cómo recuperar los espacios públicos. También que en muchas comunidades nosotros los vemos abandonados, los vemos destruidos, que son lugares no da alegría, no son adecuados para estar, pero sí nosotros podemos a través de los hermanos y hermanas en la iglesia poder transformar esos espacios. La siguiente. Otro lugar donde los jóvenes, los niños, los adolescentes pasan es en los centros escolares. Entonces, muchas veces, pues, queremos que el maestro haga todo, ¿verdad? Y es bien difícil, ¿verdad? Que el maestro pueda también aconsejar mientras está disciplinando. Entonces, qué importante es que nosotros como líderes de la iglesia, como pastores de la iglesia, podamos encarnarnos allí, abrir, dar bueno, con programas adecuados, porque por lo menos en nuestro país la educación es laica, no, la educación pública es laica, no podemos llegar con un programa a predicar, pero sí podemos llegar con un enfoque que nosotros aquí en El Salvador, muchas iglesias lo promovemos, que es el enfoque del buen trato. Llevábamos talleres, llevamos valores, transmitimos habilidades para la vida y pues desarrollamos todo esto con los niños, niñas y adolescentes en el lugar en el cual ellos están. La idea, sí, lo podemos llevar a la iglesia, ¿va? Como les digo, la iglesia, abrir nuestros templos, abrirlos también como espacios en los cuales ellos puedan hacerlo de ellos, apropiarse de esos espacios de la iglesia, pero también nosotros, porque no al 100% van a llegar, pero por lo menos en la escuela, ahí
la mayoría está y podemos llegar ahí. La siguiente, por favor. También a través de esos encuentros que tenemos con los niños, los jóvenes en las escuelas o en los espacios públicos, la idea es darle voz a los niños a través de sus derechos, hacerlos que ellos puedan alzar su voz. Ya luego, después de que ellos conozcan sus derechos, animarlos a que ellos puedan exigir sus derechos y puedan hacerlos públicos con su misma voz. Entonces ahí tenemos una imagen de una marcha que hicimos donde los niños y niñas exigían el buen trato. Ellos mismos saben, ellos mismos han pasado esta etapa de crisis o se los han contado, lo han visto, hay muchos videos en las redes sociales. Ellos saben lo que ha pasado en nuestros países. Entonces lo que necesitamos es darle voz y tratar de que esa historia ya no se repita más. Entonces empoderarlos, darles esa voz para que ellos mismos se empoderen, la defiendan y puedan tratar de transmitir sus mensajes. Claro, previo hay como un proceso de acompañamiento, hay todo un programa que se les ha dado para que luego podamos salir a dar la voz. En la siguiente. Bueno, ahí hay una imagen de un espacio público que nosotros recuperamos, una zona verde que era un basurero. Entonces, con los jóvenes de la iglesia, con la comunidad, lo limpiamos. Si ustedes ven, están con neumáticos descartables que ya no se usaban. Los recogimos, los pintamos, los hicimos como mesas y es un espacio que ya es de los niños y las niñas. Un espacio muy lindo, donde verdaderamente ahí sí se siente la presencia de Dios viendo a los niños divertirse. La siguiente. Bueno, ahí vemos también programas lúdicos de prevención, una imagen donde también estamos llevando, como les digo, un pequeño recurso para que los niños, tanto que les gusta el deporte, ellos puedan con una camiseta de los equipos, ya ellos pues sienten que ya son de las ligas profesionales. Es un lindo gesto que se podemos hacer. Como les digo, no vamos a sustituir la acción del gobierno, muy por el contrario, tenemos que exigir que el gobierno haga y nosotros pues también desde a partir de nuestros recursos poder hacerlo. En la siguiente quisiera detenerme un poquito más en hablar esto. Otra de las acciones que la iglesia puede hacer en estos contextos vulnerables es sumarse y promover una red de diferentes instituciones o diferentes actores de la sociedad, porque la iglesia es un actor de la sociedad civil. ¿Cómo nosotros podemos crear espacios en los cuales nosotros podemos también sensibilizar a las autoridades municipales, las autoridades civiles, otras iglesias, otros clubes, cómo poder sensibilizar a los derechos de la niñez? Nosotros, pues de a partir de la iglesia y de otros espacios en los cuales participo, tenemos mesas en las cuales nosotros promovemos la defensa de la niñez. Nos encanta y soñamos pues que esos fueran espacios de observatorios locales para que podamos ver cuáles son las acciones que podemos hacer en conjunto para prevenir la violencia hacia la niñez. Eh, Queremos que la niñez tenga, como les digo, un nuevo inicio, un nuevo futuro, también en el cual podamos tomar fuerza y hacer denuncias de los casos que conocemos. Nosotros como iglesia hemos tenido experiencias de denunciar niños y niñas que hemos descubierto que han sido abusados. Sinceramente da miedo, pero si somos parte de un cuerpo, podemos tener ese respaldo y poder hacerlo. También crear protocolos de acción. Ahí en esa mesa hay diferentes instituciones. Crear un protocolo en conjunto para que después en cada espacio donde estamos podamos saber cuál es la hoja de ruta a seguir para defender a la niñez.
hacer campañas de protección, hacer propuestas también, ideal, hacer propuestas de políticas públicas o de políticas municipales que incidan a favor de la niñez y la juventud. Eh, Nosotros pues hemos soñado con tener un borrador de una política municipal para la niñez y adolescencia. Cómo hacer incidencia para que desde los espacios de gobierno municipal o gobierno nacional, la iglesia pueda incidir y puede hacer un aporte importante. Creo que voy a pasar a la última antes que se me termine el tiempo. Eh, la siguiente, ahí. Y pues algo que también como iglesia nosotros soñamos es hacer una propuesta de una justicia redistributiva para los niños, niñas y adolescentes. Eh, Nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos reparar el daño causado? Porque las historias que cuenta la pastora Laura, yo puedo contar muchas historias acá del país. ¿Cómo podemos hacer que la población que fue víctima, la población que ha marginado, las mismas iglesias que han cerrado sus puertas hacia los jóvenes que por A o B motivo han caído en este fenómeno, puedan ser nuevamente aceptados, reintegrados? ¿Se podrá reintegrar a un joven que ha caído por A o B motivo en estas garras de estos fenómenos? ¿Cómo poder, como iglesia misma, recibir a un joven que sabemos que quizás le quitó la vida a otro joven, que robó, que extorsionó? Primero, ¿cómo preparamos como iglesia? Nosotros sentimos, ¿verdad?, de Dios estamos llamados a ser actores de reconciliación. Y hay procesos, gracias a Dios, como mencionó, hay organizaciones que ya tienen propuestas de justicia redistributiva. Lo que necesitamos es ser esos instrumentos de Dios y dar ese paso. Que nos van a acusar que defendemos pandilleros, como yo lo he recibido, pero yo le digo, yo no defiendo el pandillero, ¿va? Yo lo que busco es rescatar la imagen de Dios en los niños, niñas y adolescentes. Ellos no nacieron así. Ellos, por las condiciones, poco que mencioné, sociales, económicas, políticas, han llegado a este nivel. Pero desde mi fe, yo quisiera pues ser instrumento de Dios, quisiera que más cristianos, cristianas, hermanos, iglesias, líderes pudieran tener ese compromiso con su comunidad de hacer un aporte para que tanto la niñez que está en estado de vulnerabilidad pueda enrumbar su camino y seguir el proyecto del reino de Dios que ya está entre nosotros. Así que gracias por su atención y voy a estar atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Gerardo, por esta intervención y estas pautas claves también en este momento. Animamos a nuestros amados hermanos y hermanas, amigos, amigas, lideresas que trabajan en sus distintas comunidades, puedan de repente también dejarnos sus preguntas. Al final, Gerardo nos dejó algunas inquietudes, nos dejó preguntas para resolver y cuestionarnos al interior de nuestras comunidades de fe. Y pues sería muy interesante también que nosotros podamos recibir ahora sus preguntas y vamos continuando en este proceso. Ahora gracias Gerardo, ¿no? Vamos a recibir a nuestro hermano César Augusto Rodríguez Patiño. Él es de la ciudad de Medellín, ahí en Colombia. Es parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es coordinador nacional de asuntos religiosos, tiene su formación en filosofía y teología. Es profesional en ciencias políticas y hoy tenemos el privilegio de contar con su exposición. Gracias, hermano César. Bienvenidos a este espacio y lo escuchamos. Muchas gracias a todos. Eh, Damos gracias por la oportunidad de poder estar
en este espacio tan importante y extiendo mi saludo a los pastores, pastoras, líderes y lideresas de toda América Latina. Estamos inquietos por esta realidad acerca del reclutamiento de niños y niñas en todos nuestros entornos. En mi posición la he llamado reclutamiento de niños y niñas en Colombia, una tragedia que no cesa y un desafío para la iglesia. En alguna ocasión, hablando con un compañero de ministerio que está en la parte sur de Colombia, me decía que todo el tema de reclutamiento es una locura, y acordándome de alguna expresión de personaje histórico como Albert Einstein, quien decía que la locura es hacer lo mismo una y otra vez sin esperar y esperar resultados diferentes. Y me llevaba a pensar acerca de que esta realidad de reclutamiento debe de mover las fibras más profundas de toda la sociedad, pero mucho más del sector religioso y de las entidades basadas en la fe. En el caso colombiano, reclutamiento y la vinculación de menores al conflicto armado sigue siendo una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Hay que ubicarlo dentro de los parámetros internacionales, dentro de las normas, y aún en este año 2025 es una problemática que persiste en todo el territorio colombiano. Entender que cuando hablamos de reclutamiento estamos hablando de ese acto de tomar un niño o una niña a la fuerza, separarlo de su núcleo y llevarlo a un grupo armado, pero también entender cómo los lineamientos de París hablan de reclutamiento en dos vías: el reclutamiento propiamente como la separación física de ese niño de su entorno social y comunitario para participar directamente en las actividades bélicas, pero también entender que se habla del uso. Cuando hablamos del uso estamos hablando de esas prácticas y de esos comportamientos que promueven, inducen, facilitan y que financian para que los niños y las niñas estén allí apoyando el tema del crimen organizado o también de los grupos armados alzados en armas. Mencionar que en Colombia hay una realidad histórica desde el año 1996 al 2016. Se estima que fueron reclutados más de 18.600 niños y niñas. Esto según la cifra de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso directamente señalado a la FARC, la guerrilla extinta de la FARC, y se dice que en más del 68% de esos niños y niñas eran menores de 15 años. La realidad hoy, después de la firma de la culminación o de la finalización del conflicto armado, no de la paz como tal, sino de la desescalamiento de la guerra, han aparecido diferentes grupos hoy por hoy, grupos alzados en armas llamados disidencias, otros grupos históricos como el ELN, otros grupos de derecha como el Clan del Golfo, que todavía siguen teniendo esta práctica, no solamente en la parte rural, sino también en la parte urbana. Mencionar esto porque a veces se cree que este es un tema netamente de la ruralidad, netamente del campo, pero también es un tema que tiene que ver con los centros urbanos. La iglesia a la cual yo pertenezco es una iglesia que tiene presencia en todo el territorio colombiano, tiene una gran participación en la parte rural, pero también en las comunas, y hemos visto, hemos detectado que esta situación, esta necesidad se sigue presentando diariamente y lamentablemente sigue siendo algo que sigue afectando nuestros entornos. Mencionar, y va a ir una estadística, quiero que vayamos allí a las estadísticas oficiales del año 2024, donde según cifras se habla de que reclutamiento como tal en Colombia fueron aproximadamente de 463 niños. En la lámina número 14, si podemos proyectarla, fueron de 463 niños, de los cuales 279 son niños y adolescentes y 184
eran niñas y adolescentes. Pero de esa estadística visualizo de que 230 de esos niños hacían parte de la población indígena. Algunos 136 no hacían parte de ningún grupo étnico, de otros 67 no hay información y de 30 específicamente se dice que es afrocolombianos. Esto para mencionar que como parte de la estrategia de trabajo de la organización en la cual yo estoy, pues tenemos específicamente trabajo en los resguardos indígenas. Tenemos trabajos en medio de las etnias para precisamente minimizar y poder garantizar un círculo de armonía, un círculo de trabajo en el cual los niños puedan tener espacios distintos para poder así seguir haciendo y guardando de este reclutamiento. Esas cifras nos hablan también de la necesidad de seguir atendiendo estas poblaciones y dentro de los diferentes factores, siguiente por favor, tenemos factores individuales. Yo estaba mirando los que mencionaba el pastor Gerardo, la pastora Laura allí en Ecuador, y algunos son muy parecidos, muy similares, y eso nos habla de una realidad compartida, dificultades económicas, presiones psicológicas, agravios personales de entorno familiar, hogares disfuncionales, también como los grupos armados hacen préstamos, dan prebendas, a las niñas le ofrecen cirugías estéticas, a los muchachos les ofrecen una vida fácil, un dinero al menor esfuerzo, lazos familiares también que pueden favorecer de alguna manera por el maltrato las tácticas de reclutamiento y también redes prontamente establecidas para ello. Mencionar que no solamente el tema de reclutamiento, también el fenómeno migratorio que se vino dando aquí por toda la costa pacífica, desde la región de Urabá, queriendo conectar con Panamá y de ahí su camino Centroamérica hasta Estados Unidos, que en este momento ha bajado significativamente, pero que también en su momento, en su tiempo, pues fue un causante y muchas personas que eran migrantes terminaron reclutados, ya sea directamente para hacer el trabajo en la confrontación bélica, pero también en el uso, como le mencioné, como cocineros, como ayudantes, como espías, si se quiere, como mensajeros de cada uno de estos grupos como tal. Decir, lamentablemente, que las niñas como tal, las mujeres, pues obviamente se veían y eran perfiladas en el tema de abusos sexuales. Tenemos regiones en las cuales hemos tenido que ubicar y cómo poder tejer una red para que esos niños que van creciendo, 12 años, 13 años, puedan ubicarse con familiares en otro entorno distinto al cual están, porque fácilmente pueden terminar siendo esposas, líderes o compañeras de alguno de los que están allí en el mando de estos grupos, pero también lo vemos en la ciudad. Vemos como pastores y sus familias, a pesar de que trabajan en la comuna, trabajan en el sector, tienen que vivir en otro lugar para que su hija no sea ubicada, no sea perfilada, para que su hijo no sea engañado para llegar a enfilar estos diferentes grupos armados rurales o urbanos. Como consecuencia de reclutamiento, pues tenemos diferentes factores individuales, y lo menciono porque creo que es un espacio importante en el cual el sector religioso debe trabajar. Vemos los efectos en la salud mental, vemos el tema de la salud reproductiva de estos niños que quedan muchos de ellos limitados para poder tener un hogar funcional. Vemos el tema de separación familiar, el desarraigo cultural, porque algunos son reclutados en una parte del país y terminan en otra región en la cual tienen que estar allí con otras costumbres, con otra forma. También el daño físico, ya que las heridas de la guerra están allí definitivamente puestas, la perturbación del desarrollo, la reducción de acceso a la educación, el tema de la estigmatización social, algo muy
fuerte en el cual quedan señalados, no solamente con consecuencias jurídicas, sino que quedan estigmatizados que hicieron parte de algún grupo. Y creo que todo esto es un caldo de cultivo para poder trabajar a favor de estas necesidades. En el accionar del Estado vemos de que hay diferentes estrategias que ellos han venido implementando a raíz de los tiempos, algunas de ellas de carácter legal, como poder tomar el protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Niño, poderlo traer aquí al bloque de constitucionalidad, poder adoptar el Estatuto de Roma sobre estas prácticas, pero en el accionar de la Iglesia, y ahí me quiero centrar, pues sabemos que corresponde no solamente al Estado, y estamos de acuerdo que el sector religioso no puede entrar a suplantar o a mirar lo que el Estado no hace, pero sí poder a contribuir en su misionalidad integral como sociedad, poder garantizar entornos protectores. Y la iglesia en la cual yo pertenezco y por la cual trabajo, vemos que tenemos 3 fundaciones específicamente, una que trabaja con mujeres, una que trabaja la obra social y otra que trabaja todo la parte educativa. Creo que eso ayuda a seguir avanzando en ese entorno protector, en esos espacios donde la infancia, donde la adolescencia, pues no siga siendo víctima de ningún tipo de violencia, pero tampoco, obviamente, de reclutamiento de algún grupo como tal. En los diferentes espacios de libertad religiosa, mesas del sector religioso y aún en acompañamientos que se vienen haciendo en negociaciones del Estado con estos grupos, se ha colocado en la mesa el por favor poder tener un protocolo específico, una manera de atención y de asistencia especializada para garantizar los derechos de los menores de edad. Yo creo que es algo que se ha podido avanzar y cada vez que el gobierno nacional pretende sentarse por alguno de esos grupos sobre la mesa, y innegociable está el tema de los niños, de poder atenderlos, de no reclutar más y de cómo poder los que están en los grupos tener una salida y una reinserción a la sociedad. Creo que dentro del accionar de la iglesia hemos venido haciendo es tener un papel de la iglesia como salvaguarda, a través de la enseñanza de principios éticos, acerca de la enseñanza del cuidado, del amor incondicional, de cómo ser multiplicadores de los valores que el Evangelio nos ha podido dar. Entender que también debemos buscar articulación. En este caso en Colombia está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, que es la institución de ley que tiene la responsabilidad primordial de proteger los derechos de los niños del país. Hay que seguir trabajando con ellos, poder hacer tareas, labores, para poder seguir haciendo una acción articulada con el sector religioso. Creo yo que las rutas comunitarias de protección, hay incalculable número de hechos en los cuales la comunidad iba hasta el actor armado, iba hasta el lugar y hablar y mencionar precisamente de que esa persona, de que ese niño lo dejaran libre. Y eso de pronto causa el temor, pero creo más que nunca que tenemos la misión de levantar nuestra voz frente a estas inconformidades, frente a este fenómeno como tal. Y hemos visto en el campo rural como el pastor, que ese respeto que le tienen a la investidura, va, se desplaza, habla con el líder, con el actor armado y solicitan el regreso de muchos niños de nuestras comunidades. Así se ha venido haciendo, hablando de un círculo de protección. Vemos también acerca de el acompañamiento que se viene haciendo a los programas de reintegración, no solamente para prevenir, no solamente en una actitud preventiva, sino también en una actitud en la cual después de que los niños salgan de esa realidad, poderlos acoger. Y el pastor Gerardo lo mencionaba, y mencionaba algo muy lindo de la justicia restaurativa, de cómo poderlos atraer a nuestros senos, de que ellos se sientan útiles, se sientan funcionales y puedan reintegrarse a la sociedad. Creo que también seguir avanzando en liderar
en los territorios rurales y urbanos diferentes programas de reclutamiento a través de las estrategias de acompañamiento con la comunidad. Aquí en Colombia específicamente hay organizaciones que ya vienen haciendo un trabajo, entre ellas la UNICEF, World Vision, World Shield y diferentes otras entidades que vienen y que ya vienen dando programas enfocados en la protección, en la educación y en todo el apoyo psicosocial que requiere una necesidad como esta. Creo que las organizaciones basadas en la fe desempeñan ese papel crucial y debemos de tener vías de alternativas, cumpliendo los objetivos misionales, espirituales, pero también los sociales, en los cuales podamos seguir avanzando en todo ese programa y cómo poder, obviamente, poder llevar a un feliz acceso o un feliz término de que esos niños puedan ser reintegrados, puedan ser funcionales. Y allí voy a dejar esta presentación. Allí hay algunos videos que nos cuentan casos en los cuales se vienen dando, cómo se viene manejando el tema aquí en Colombia, pero indudablemente creo que, y no quiero desaprovechar la oportunidad para mencionar la importancia de tener la voz, de alzar nuestra voz profética, si se quiere, bíblica, en la cual podamos seguir diciendo que nuestros niños, como un día lo dijo Moisés a Faraón, no vas a llevarte ninguno de ellos va a estar en función de hacer la guerra, sino que por el contrario, entender que así como el Señor Jesucristo tuvo un enfoque especial para ellos, un cuidado, y dijo que hay de aquellos que eran tropiezos, nosotros también entendemos que no podemos seguir siendo tropiezo para nuestros niños por omisión, sino por el contrario, ser activos en este trabajo preventivo, de acompañamiento a los que están, pero también a los que salen de allí en esos medios para poder tenerlos en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestras comunidades, funcionales, activos y sabiendo que la iglesia está definitivamente poder seguir sembrando ese mensaje de buenas nuevas que nos ha sido comisionado. Agradecerles a ustedes la atención. Voy a enviar esta presentación para que ustedes la tengan y quedo atento a cualquier pregunta o a cualquier inquietud. Muchas gracias. Gracias, querido pastor César. Tenemos varias preguntas. Gracias también a la pastora Laurita, al pastor Gerardo. Y como tenemos varias preguntas, les vamos a invitar a que puedan abrir sus cámaras. Hemos escogido algunas que creemos nos pueden ayudar a fortalecer y a enriquecer más. Sabemos que el tiempo nos va a faltar. Ustedes tienen tanta experiencia y en verdad ha sido tan interesante, especialmente identificarnos, ¿no? Y mirar cómo en Ecuador, que apenas está empezando, ya qué acciones está haciendo, como en El Salvador, esa foto que nos mostraba y ahora es una realidad tan nuestra en Colombia igual y poder aprender desde eso, ¿no? Pero yo le quisiera que la pastora Laurita nos pueda ayudar con una pregunta que nos hacían y es cómo las familias pueden cumplir su rol en estas circunstancias de violencia. De ahí nos gustaría escuchar qué nos puede comentar Pastora Laurita, o cómo motivamos para que las familias cumplan este rol, especialmente cuando usted nos compartía que hay mucho ausentismo, ¿no? Hay mucho abandono y esta también puede ser una de las causas. Bueno, gracias por la pregunta. Yo considero que las familias deben primero mirar lo que está ocurriendo, o sea, ser conscientes de la realidad que estamos atravesando en este tiempo y dar prioridad a sus hijos. Como dije antes, ellos están cansados y se dedican más a estar en las redes sociales que en la atención a sus hijos y han roto la comunicación con ellos. Los chicos se han vuelto rebeldes, pero ¿por qué se vuelven rebeldes? Es precisamente por la poca o ninguna atención que reciben. Entonces, si las familias
comienzan otra vez a cumplir con su rol. Primero, entender la difícil situación, ¿no? Y para nosotros es importante también que las familias se acerquen a Dios y que ellos puedan ver que sí, hay un problema, pero también que la familia tiene que preocuparse más de los chicos, compartir con ellos, salir a caminar, jugar con ellos. Es decir, dentro de la familia el aspecto lúdico es muy importante. Dentro de la familia el aspecto comunicacional es muy importante. Dentro de la familia el aspecto espiritual es muy necesario e importante. Y yo creo que de esa manera las familias pueden verdaderamente dar una respuesta para que este asunto de ¿cómo diríamos?, del reclutamiento de los chicos disminuya. Las familias tienen la respuesta, pero tiene que ser algo que verdaderamente les permita primero ellos hacerse una autoevaluación. ¿Cómo están actuando? ¿Cómo están compartiendo con sus chicos? Y aunque no se tiene dinero, yo creo que lo más importante es el amor que se tienen los unos por los otros. Cuando hay amor, las cosas pueden ser diferentes, ¿sí? Cuando ellos pueden compartir, cuando ellos pueden preocuparse, cuando ellos pueden estar junto a, ¿sí? Y sobre todo, ellos mismos hacerse una autoevaluación. ¿Por qué? Porque por el temor, la ansiedad, la angustia, yo noto que muchas madres se han vuelto muy violentas. La forma como actúan frente a los hijos es terrible. Gritan, golpean, llega el papá y en vez de tener paz, hay más gritos, más golpes. Y esto contribuye a que el nivel de violencia aumente y consecuentemente los chicos tienen violencia en la casa, pues a veces tienen más comprensión por parte de los grupos. Es triste, pero es la verdad. Y de ahí, de violencia, gritos y maltratos en la casa, a pasar a violencia y maltrato, gritos a un extraño, no hay mucho, como diríamos, mucho escalón que caminar, ¿no? Entonces, las familias pueden hacer bastante. Gracias. Gracias, Pastora Laura. Y ahí también como iglesia, ¿no? Cómo rompemos estos moldes y estos modelos de crianza, ¿no? Y motivamos a estos hogares más amorosos, más compasivos. Ahí ustedes nos hablaban del tema del buen trato, del tema de derechos, ¿no? Y tantos recursos que tenemos hoy en la actualidad. Gracias, Pastora Laura. Y me gustaría ir con la siguiente pregunta para el pastor Gerardo. Usted nos mostraba varias iniciativas involucrando a otros actores sociales, como el tema de policía, seguridad, y este tema de los parques, de las casas, donde eran estos espacios. Y la pregunta que nos decían es, ¿cómo sostienen estas iniciativas sociales, no? Gracias por la pregunta. Eh, para hacerlos sostenibles, tenemos que hacerlos con los recursos locales. Yo considero que todavía se están los milagros de los panes y los peces, donde nos unimos, ponemos al centro al niño, a la niña, como lo hizo Jesús. Nuestro corazón se enternece y muchos podemos aportar desde nuestra escasez. Podemos aportar para que nuestros niños y niñas sean felices. Y hay otra cosa que desde nuestra experiencia es que los niños no andan esperando grandes cosas. Los niños tienen esa magia, o ese don de Dios que con un dulce, con un abrazo, con un juguete, para ellos son felices, transformamos su mundo. Entonces, mi respuesta es, y lo que nosotros hacemos es tratar de presentar, motivar, inspirar a otros para que se sumen con sus dones, con sus recursos y tratar de hacer lo más posible autosostenible, ¿verdad? A partir de los recursos locales que tenemos. Pero Dios, como les digo, en ese obrar y en ese milagro va a hacer llegar a más personas y con otros recursos que nos van a ayudar. También en El Salvador tenemos
presencia de algunas organizaciones que también se suman al ver estas iniciativas, pero lo que más se necesita es la voluntad, el tiempo, el amor, la pasión por la niñez y claro, los recursos materiales quizás caen en segundo plano y son mínimos, pero en mi iglesia y en los otros espacios que participamos vemos la mano de Dios con esto que les menciono, la multiplicación de los panes y los peces. Pues Dios es maravilloso y hace que muchos se sumen. Y, y también tratar de sensibilizar eh, a los empresarios, a los dueños de negocios que de pronto antes sufrían el acoso, como ya se mencionó, la extorsión, pero ahora ellos pues quieren sumarse para que eso no vuelva a pasar. Y hay generosidad en todo, ¿ve? Y ante todo la fe, ante todo también la transparencia, que vean que verdaderamente los aportes están llegando hacia los niños y niñas y Dios es fiel. Eso podría mencionar. Gracias, Pastor Gerardo. No, primero creer en la multiplicación, dar lo que tenemos, eh, y de ahí, después de todo este cambio, impacto, sumar voluntades. Gracias. Por eso a veces esperamos como que, pero no tengo los recursos o estos que tengo, ¿no? Que tengo y puedo dar y empezar desde ahí, como poco a poco las otras voluntades se suman. Gracias, Pastor Gerardo. Y ahora una última pregunta para el Pastor César. Y es, ¿cómo podemos dar estas charlas de este tema de violencia, de reclutamiento a los niños y niñas en la iglesia? ¿Cómo lo abordamos? ¿No? Porque estamos hablando de prevención, pero ¿cómo les damos? Son temas difíciles de abordar, pero que día a día los vemos. Pastor César, adelante. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo yo que hay que seguir trabajando, o específicamente aquí en Colombia, que se viene haciendo a la luz del derrotero de la política pública de libertad religiosa. La política pública tiene unos ejes, uno de ellos el eje de la libertad religiosa como tal, un eje educativo, el eje de cooperación internacional, eje de paz y reconciliación, y que hemos venido avanzando en espacios. Hay experiencias en el municipio de Envigado, ahorita leyendo los comentarios, Viviana mencionaba que hay una estrategia en la cual el botón de pánico apenas se detecte cualquier situación de reclutamiento o amenaza a un niño que pueda estar, inmediatamente se activa un protocolo, ¿no? Hay unas líneas como tal establecidas para denunciar, y puede ser anónimamente cualquier tipo de actividad de reclutamiento o de vulneración de algún niño. Creo que necesitamos seguir trabajando con los docentes, ubicar espacios dentro de la malla curricular de los centros educativos para poder llegar con este tema, de mencionarles precisamente y de cómo poder trabajar la parte axiológica, porque digamos las rutas como tal están establecidas, en algunos colegios ya la mencionan, pero ya de ir a acercar desde la visión cristiana, desde la visión de prevención, de valores cristianos, axiológicos, de toda nuestra teología, pues ya hay que buscar un espacio para permitirlo, para que no lo puedan hacer. Pero creo yo que hay que hablar esos temas directamente, mencionarle a los niños, buscando los recursos pedagógicos para hacerlo, pero que ellos puedan conocer que es una realidad en la cual ellos pueden caer. Como le digo, mucho eso tiene que ver con engaños. Los grupos se valen de engaños para acercar a los niños de falsas ilusiones, de falsas expectativas. Y a los niños hay que tenerle una claridad a nuestros jóvenes y adolescentes acerca de que ellos pueden caer, así como le hablamos de prevención de enfermedades de tipo sexual, por ejemplo, cómo no, hablarles de las precauciones que hay que tener frente a ciertas personas, ciertos los grupos, y de cómo activar esos botones, esas alarmas, esto que ya, digamos, tiene la institucionalidad, y de cómo también desde el sector religioso poder
articularlo y denunciarlo cuando sea tiempo. Gracias, querido pastor, por esto, por esta respuesta, ¿no? Es importante tomar acción también desde la prevención. Y para ir finalizando, nos gustaría invitar a nuestro querido amigo José Vinces para podamos hacer un pequeño, cortísimo resumen de los aspectos más claves que hemos visto. Y no se vayan, que de ahí vamos a tener el anuncio sobre nuestra segunda sesión. Y eso tiene que ver mucho con una de las preguntas que nos hicieron, cuáles van a ser las pautas cuando estamos siendo extorsionados o demás. Pero vamos a hacer un breve resumen y después ya les vamos a contar qué es lo que se viene y cuándo se viene para el siguiente webinar. Sí, gracias a cada uno de los panelistas por volcar sus experiencias, sus conocimientos y esa pasión que ponen en favor casualmente del trabajo para prevenir la violencia contra la niñez. Yo quiero centrarme rápidamente en esbozar dos líneas de acción. Uno, el diagnóstico, y en segundo lugar, la propuesta de prevención. Sin lugar a dudas, hemos notado que hay una realidad común en nuestros países respecto al incremento de la violencia criminal que va en un acelerado auge y que lleva obviamente ciertas características como son las causas, la falta de políticas públicas que se plasman en el descuido, en temas de educación, la deserción escolar, la salud, la desnutrición, el sentido de pertenencia, ¿verdad? De los chicos, el apego al dinero, el ofrecimiento del dinero, de lo económico, en el caso de las mujeres a las cirugías, la integración de estas bandas que captan a estos niños, la estigmatización del Estado también, ¿no? Algo común en los tres expositores, la criminalización obviamente de la pobreza, el descuido de los padres también por otro lado, ¿no? Incluso de las comunidades de fe, el tema de la utilización a través del financiamiento, ¿verdad?, de crimen organizado, de la violación que constituyen, en resumida cuenta, la violación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ¿no? Por otro lado, los grupos disidentes, la niñez en general forma parte de las poblaciones también migrantes, no solamente se da en la zona urbana, sino también en los centros rurales. En Colombia, como se refería, el tema de la desvinculación de los niños y niñas, incluso con comunidades indígenas, afro. Creemos que, como bien les decía, también el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes es una tragedia, ¿no? Que no cesa y es un desafío para las iglesias. Hogares disfuncionales, obviamente efecto en la salud física, reproductiva, el desarrollo cultural, el daño físico como producto de la guerra. En resumida cuentas, este diagnóstico que, como dicen los especialistas, tiene que ver con la violencia estructural, ¿cierto? La violencia directa y la violencia cultural. Y si podemos resaltar, por otro lado, las estrategias, buenas prácticas de prevención para evitar este reclutamiento, tenemos el gran desafío de tener una perspectiva de misión integral. Tenemos que romper el gueto, entender que esta temática está dentro de la agenda eclesial. No puede ser desconocida, ¿verdad? Hay una corresponsabilidad y por tanto hay buenas prácticas, buenas experiencias en los tres países sobre el tema de atención en salud emocional, la nivelación educativa, ya sea en tema de inglés o de otras materias, programas de alimentación, de emprendimientos, ¿verdad? De prevención de la violencia, de la niñez, las escuelas para padres, la creación de redes pastorales y de otra envergadura también, con otros actores sociales. Obviamente también el programa de protección a los niños,
La recuperación de los espacios públicos, hemos tenido diversos ejemplos, ¿verdad? Como espacios que han sido botaderos y se han convertido en centros ahí deportivos, artísticos, etcétera, ¿no? La reubicación de las niñas y niños víctimas también de los conflictos, de un reasentamiento, la necesidad de crear entornos protectores. El rol de la iglesia debe ser salvadora, ¿verdad? Hay experiencias como en Colombia, ¿verdad? Donde ya se estableció protocolos para garantizar los derechos de los niños y adolescentes, o el rescate también de ellos, programas obviamente, de reintegración. Creemos que, como decía bien César, la iglesia debe apropiarse de esta experiencia, de este bagaje que ya tiene la propia institucionalidad pública, o en El Salvador, ¿no? Esta experiencia notoria con las maras, donde hay mucha experiencia sobre el acompañamiento de los niños. En Ecuador, lamentablemente, ustedes observaron el año pasado la toma de un canal de televisión donde uno de sus integrantes, por ejemplo, pertenecía a una iglesia evangélica, y muchos de nuestros compañeros, colegas pastores, desgarran su corazón, porque muchos de estos niños que forman parte de las bandas, que tienen 10, 11 años, han formado parte de las escuelas dominicales, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Hay un gran desafío de sentido de pertenencia, de volver a la senda antigua, ¿no? Y culmino con estas expresiones que también nos mencionó ahí tanto Laura como Gerardo y César, que debemos ser instrumentos de nuestra fe, ¿no? Somos llamados a servir al Señor en estos contextos de violencia, ¿verdad? Y que son sueños, decía Gerardo, ¿no? Son sueños que la iglesia debe apropiarse. El Señor tiene en su corazón esta voluntad de que seamos sus instrumentos para propiciar la paz y la seguridad en nuestra querida Latinoamérica. Gracias por su tiempo, por haber acompañado. La intención de estos webinars tiene que ver con eso, casualmente compartir los diagnósticos, las realidades, pero asimismo las buenas prácticas. Adelante, Carolina. Gracias, querido José. Y eso era lo que nos convocaba, ¿no? Y gracias, querido Pastora Laurita, Pastor César, Pastor Gerardo, por mostrarnos que hay esperanza, ¿no? Cuando la iglesia asume su rol profético de levantar la voz por los que no tienen voz, hay esperanza y ustedes nos están mostrando que no es imposible, no es imposible hacer eso. Y dentro de esto, lo que hemos planeado también para el siguiente mes, donde les invitamos, si ustedes se inscribieron por el formulario o son parte de los grupos, les invitamos a inscribirse para que puedan tener acceso al Zoom, que registren sus correos porque iban a tener acceso al material. De hecho, vamos a enviar el material a los correos que ustedes se inscribieron. ¿Sí? Pero desde ya les queremos invitar a la segunda sesión, pautas de prevención y autocuidado, ¿sí? ¿Y qué vamos a abarcar aquí? Perspectiva pastoral del autocuidado y primeros auxilios psicológicos y pautas de respuesta ante situación de riesgos. Ustedes nos preguntaban ¿y qué hacer cuando tenemos este tema de extorsión, secuestro? Queremos ayudar, pero después cuando intentamos ayudar, nosotros somos parte de también víctima de la violencia, ¿no? Entonces, vamos a estar compartiendo estas herramientas con igual otros expositores que tienen experiencia en el campo, porque necesitamos, nuestra realidad lo necesita y juntos podemos aprender unos de otros. Así que les invitamos desde ya que puedan estar atentos para que se inscriban, para que puedan compartir con otros y desde ya separen la fecha, el 20 de mayo, a la misma hora, ¿sí? 6 de la tarde, a Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y también Perú, ¿no? 5 de la tarde me parece Centroamérica, pero les esperamos el 20 de mayo. Si es que entraron directamente y no se han registrado por el correo, nuestro amigo Dani Díaz nos acaba de ayudar poniendo el enlace para que puedan ingresar. Gracias nuevamente a todos y todas.
les agradecemos por haber participado y vamos a estar en contacto. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias a todos quienes han hecho posible esto. Gracias al Movimiento con la Niñez, Paz y Esperanza, a la Red de Pastores. Gracias por traer todos estos aprendizajes para que puedan estar aquí. Bendiciones, que tengan una linda noche. Gracias a todos. Cuídense mucho.